¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista aquí, por supuesto, en CNN Chile. En los últimos días hemos visto cómo distintos mandatarios del mundo en Naciones Unidas están hablando de una cruzada que, por supuesto, nos interesa a todos, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la crisis alimentaria. Pero la pregunta que nos nace es justamente si son capaces, todos y cada uno de ellos, de juntarse, llegar a un acuerdo para frenar este proceso que no nos gusta, o si simplemente no están las condiciones y se los tenemos que dejar a otros. Bueno, este tema lo vamos a conversar no con cualquiera, sino con Pablo Zamora, cofundador de Notco, a quien le queremos agradecer por estar con nosotros y justamente aprovechando esa experiencia académica de trabajo con una compañía que está dando luces de que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Te quería preguntar eso, Pablo, al saludarte. ¿Qué pasa con este mundo? ¿Es capaz de llegar a un acuerdo? ¿Es capaz, perdona el drama, pero de salvar al mundo, este mundo capitalista, este mundo donde se mueve todo, o no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Francisco. Muchas gracias por la invitación a conversar. Sí, yo creo que yo soy optimista al respecto. Creo que el mundo y los mandatarios y la gente que está en la toma de decisiones ha sido capaz de ponerse de acuerdo. En algunos casos, principalmente, yo siempre hago referencia a lo que ocurrió con el agujero ozono, ¿verdad? Donde fuimos capaces de evitar la emanación de compuestos clorofluorocarbonados al ambiente y así disminuir esos aerosoles para evitar el daño ambiental. Creo que hoy día las condiciones climáticas nos permiten, de algún modo, someter algún grado de estrés al sistema y al mismo tiempo, ojalá, tener en consideración mandatarios que tomen evidencia en sus decisiones, y esa evidencia eventualmente va a permitir desarrollar, de algún modo, planes que permitan mermar temas que tienen que ver como con la crisis climática o también con la deficiencia en la alimentación de los diferentes países. Quiero entrar de lleno a ciertos ejemplos, pero antes, para complementar esa respuesta, la idea del capitalismo, por decirlo de alguna forma, no es una cuestión simplemente por decirte algo negativo, sino más bien porque justamente tienen su propia inercia en un mundo donde predomina claramente la propiedad privada, flujos de capital. De nuevo, ¿crees tú que están las condiciones o hay algo que nos va a mover irremediablemente hacia un futuro que no queremos? Bueno, yo creo que si las cosas no cambian, o sea, si la gente que está en la toma de decisiones no toma acciones concretas, obviamente hay hoy día problemas estructurales que no se pueden resolver por la propia inercia del sistema capitalista actual, ¿verdad? El sistema hoy día ha permitido la concentración de la riqueza, pero la no distribución, y al mismo tiempo, con el caso de los alimentos, particularmente la concentración de los alimentos, la sofisticación de una matriz productiva para ciertos espacios y la relegación para los espacios que no tienen el mismo poder adquisitivo, y la mala distribución de esa alimentación. Por lo tanto, actualmente nosotros tenemos datos bien concretos con proyecciones de FAO, por ejemplo, que dicen que de aquí al año 2050 vamos a tener 9,2 billones de personas, y actualmente, con los 7 billones que somos en la Tierra, no somos capaces de alimentar al 100% de la población. Entonces, yo soy optimista en el hecho de que van a haber ciertos tomadores de decisión que van a tener estas consideraciones para poder hacer un mejor plan de distribución de alimentos, pero tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con factores políticos, tiene que ver con factores de disponibilidad de tierra, tiene que ver con factores de eficiencia energética, tiene que ver con factores con distribución y la no concentración. Entonces es multifactorial, y el desafío es tremendo, porque actualmente gran parte de la tierra que está destinada para agricultura no tiene directa relación con la alimentación humana, sino con la alimentación de ganado, por ejemplo, piscicultura en otro sentido. Entonces hay muchos desafíos que obviamente la tecnología te puede ayudar a sortear, pero acá hay decisiones de facto que se tienen que tomar para evitar de que esta mala distribución actual de la alimentación y esta postergación de las poblaciones que tienen menos poder adquisitivo se acentúe en el crecimiento de la población proyectada para el año 2050, al menos según datos de Naciones Unidas. Pablo, y en este contexto donde justamente tú me estás señalando que hay que ponerse de acuerdo de alguna forma y que también somos optimistas en buena hora, pero, por ejemplo, Notco, una empresa al final del día de tecnología alimentaria que busca reemplazar lo de origen animal por lo de origen vegetal. ¿Esa es la opción? ¿Ese es el camino? Hay otros que dicen derechamente que son los veganos el camino. Una idea sí, mira, en realidad, de otra. Sí, mira, en realidad es una discusión que se mezclan cosas fisiológicas, humanas y valóricas, ¿verdad? Si tú hablas con un nutricionista, probablemente el nutricionista no te va a recomendar tener una dieta vegana si no tienes los nutrientes adecuados en el momento adecuado y la distribución de tu alimento de manera correcta. Yo creo que la opción actualmente mejor proyectada es distribuir, tener una canasta de alimentos bastante diversa, con diferentes colores,
donde tú puedes ingerir algunas veces proteínas de origen animal en condiciones bajas y reemplazar gran parte de esa ingesta proteica por legumbres, por ejemplo. Hay diferentes mecanismos por el cual yo creo que se puede acceder a buena nutrición. Un tema tiene que ver con la concentración de la alimentación y otro tema tiene que ver con qué tú ingieres para poder nutrir tus necesidades biológicas como individuo, ¿verdad? Entonces acá hay una barrera muy sutil. Hay tecnologías que se están desarrollando por ciertas compañías que aumentan la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, en los usos energéticos para poder producir comida, que son mucho mejores con las que actualmente estamos desarrollando, pero obviamente tú no puedes desarrollar una alimentación en base a plantas cuando tú tienes una población que necesita nutrición y si tú las plantas no las mezclas correctamente, no logras tener esa nutrición que tú podías proyectar. Por lo tanto, acá volcar a la población a una dieta estrictamente vegana sin tener el conocimiento científico y el respaldo de los nutricionistas, yo, bajo mi perspectiva, no es una decisión adecuada. Todavía hay datos que muestran que una dieta estrictamente vegana en las etapas de desarrollo infantil primaria, ¿verdad?, no necesariamente tienen efectos positivos en el desarrollo. Por lo tanto, ¿se puede hacer una dieta vegana estricta? Sí. Cualquiera puede hacer una dieta vegana estricta y no tener consecuencias fisiológicas al respecto. Yo creo que todavía la evidencia científica no nos muestra que eso es tan sencillo. Okay. Yo creo que hay decisiones que se tienen que tomar y obviamente hay compañías como Notco, como Beyond, ¿verdad?, como Impossible, que están trabajando en temas animales. Hay otros que están haciendo, por ejemplo, una compañía muy entretenida que se llama Microterra, que está tratando de meter algas a la alimentación masiva. Todos ellos están aportando de alguna manera a tratar de diversificar las fuentes nutrimentales y particularmente sin afectar las prácticas culturales de las personas. Tú no le estás diciendo a las personas, perdón, que lo que ha comido históricamente está erróneo, sino lo que tú estás haciendo es adaptar tecnología a las prácticas culturales que esas personas ya tienen. Y eso lo hace muy atractivo, porque en el fondo tú tienes un efecto positivo por algo que tú recurrentemente has hecho históricamente como cultura. Pablo, estamos viviendo un proceso constituyente en Chile. Hay muchos también proyectos de ley, proyectos de acuerdo en el Congreso que tratan de alguna manera también estas materias, pero la política tiene sus tiempos, hay un ajedrez que siempre mueve las piezas. Tiene sus mezquindades. Claro, exactamente, y muchas veces la prioridad no es la gente, no es el país, sino más bien, de nuevo, los tiempos. Pero muchas veces frente a cualquier tipo de tema, incluso los más políticos, aparece una nueva tecnología, una nueva forma de hacer las cosas, se abaratan costos de algo, en fin, y al final del día toda esa discusión política queda en nada, no sirvió para nada. Tú dices que eres optimista. Bueno, el proceso constituyente, ¿eres optimista o al final del día tenemos que esperar de nuevo nuevas tecnologías, abaratamiento de costos, un descubrimiento científico? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? No, yo creo que acá primero tenemos que tener, independiente de la constituyente, tenemos que escoger gente que tome decisiones para el país y para las proyecciones del país, para toda la población, que crea en la ciencia y crea en la evidencia. Es lo primero. No podemos tener más gente como, bajo mi perspectiva, como Trump o Bolsonaro, que termina en la ONU comiendo pizza en la calle porque no es capaz de vacunarse, porque no cree ni siquiera en la generación de la pandemia, ni tampoco cree en la inmunidad generada por una respuesta derivada de una vacuna. Eso no puede volver a ocurrir. En el fondo, nosotros somos responsables de quienes escogemos, lo primero. Por lo tanto, tenemos que tener tomadores de decisión que sean capaces de basarse en la evidencia y asociarse con personas con conocimiento técnico que le permitan orientar esas decisiones. Eso es algo muy importante. Lo segundo, respecto a la constituyente, yo soy consciente de que Chile tiene un desafío tremendo, pero obviamente las personas que están en la constituyente no tienen todo el conocimiento para resolver cada una de las problemáticas asociadas al buen vivir de la sociedad, ¿verdad? Y tienen que insumarse de algún modo con especialistas, que de hecho este proceso constituyente está justamente haciendo ese proceso, donde se está abriendo a la sociedad científica, se abre a gente que es experta en ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, se abre a educación alternativa. Entonces, hay formas en las cuales estos procesos pueden alimentarse y ser de algún modo nutridos por personas que tienen conocimiento profundo y que podrían orientar a desarrollar una mejor política pública asociada a los lineamientos que tienen que dar los constituyentes en la Carta Magna de Chile. Por lo tanto, yo también soy consciente de que existen ciertas brechas ideológicas, ¿verdad? Pero la ideología no puede permeabilizar todos los espacios, sobre todo cuando estamos hablando de salud pública, sobre todo cuando estamos hablando con acceso a la nutrición. No pueden haber intereses particulares en desmedro de las grandes mayorías que son finalmente los usuarios de cada uno de los servicios que el país presta para la ciudadanía. Perfecto. Pablo Zamora, cofundador de Notco, muchísimas gracias por esta entrevista, muy interesante. Veremos si justamente algo de lo que nos planteas en el proceso constituyente o en el concierto internacional va apareciendo de a poquito. Muchas gracias y más temprano que tarde seguramente nos volveremos a reencontrar. Gracias, que estés bien. Vale, muchas gracias por la invitación.
Chao. Bien, usted por supuesto terminó la entrevista, pero siga la compañía de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos más adelante. Chao.